Hola, amantes de las historias que nos hacen pensar y sentir. Hoy nos adentraremos en un capítulo de la historia que, aunque fascinante, quizás no te deje dormir, pero por la sorpresa de lo que vamos a descubrir. Hoy contaremos una historia que nos revelará por qué los estándares de belleza medievales eran, seamos honestos, brutales e imposibles de alcanzar. Y si te gusta este viaje al pasado, no olvides darle un buen me gusta y suscribirte para que más historias como esta lleguen a tu pantalla. Imagina por un momento un mundo donde la idea de perfección estaba tan lejos de la realidad que a veces parece sacada de un cuento de hadas. Oscuro. Piensen en los filtros de Instagram de hoy, ¿verdad? Esos que nos hacen ver un poco más perfectos, un poco más simétricos, con la piel sin poros. Bueno, la Edad Media tenía sus propios filtros, solo que estos eran mucho más extremos y en muchos casos dolorosos. No se trataba de una simple foto para subir a redes, sino de una presión social y cultural que dictaba cómo debías lucir para ser considerado atractivo, para casarte bien o simplemente para no ser visto como una rareza. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que para ellos era el epítome de la belleza, para nosotros hoy podría ser cuanto menos motivo de preocupación. Ahora pensemos en los ideales que regían la estética. No era una cuestión de preferencias personales, sino de un código casi divino. La palidez, por ejemplo, no era solo una moda, era un símbolo de estatus. Si tenías la piel blanca como la leche, significaba que no trabajabas bajo el sol, que tenías sirvientes, que tu vida transcurría en interiores. En una sociedad donde la mayoría de la gente labraba la tierra, esto era una señal inequívoca de nobleza y riqueza. Pero claro, mantener esa palidez a veces requería de métodos un tanto peculiares. Se usaban ungüentos a base de plomo, que como se imaginarán, no eran precisamente saludables. La idea de una piel luminosa y sin manchas era tan obsesiva que las damas llegaban a depilarse no solo las cejas, sino también la frente para conseguir una frente más alta y despejada, creyendo que esto alargaba el rostro y lo hacía más noble. Y si pensabas que solo se trataba de la piel, te equivocas. El cabello también tenía sus propias reglas. Olvídate de melenas sueltas y salvajes. La tendencia era a menudo la frente despejada y el cabello recogido o cubierto. En algunas épocas incluso se depilaba la línea del cabello para crear una frente más prominente, una característica que se asociaba con la inteligencia y la virtud. Era una especie de lienzo en blanco donde los rasgos faciales debían destacar de una forma muy particular. Los ojos grandes y brillantes eran un must, y se buscaban pestañas escasas, casi invisibles, para no interrumpir la pureza del rostro. Imaginen el esfuerzo, el tiempo y las incomodidades de intentar modificar una parte tan natural de uno mismo solo para encajar en el molde. La naturaleza era un mero punto de partida, que luego debía ser mejorado, o más bien, adaptado a los gustos de la época. Pero la belleza no se limitaba a lo facial. El cuerpo también estaba bajo un escrutinio implacable. La figura ideal femenina era, curiosamente, una silueta delgada y esbelta, pero con caderas sutilmente pronunciadas y un vientre ligeramente redondeado, que simbolizaba la fertilidad. No hablamos de los cuerpos musculosos que vemos en las revistas de hoy, ni tampoco de las curvas exageradas. Era una especie de equilibrio delicado entre la delgadez y la capacidad de procrear, una dualidad que reflejaba el papel de la mujer en la sociedad medieval. Y aquí es donde la brutalidad se hace más evidente. Para conseguir estas formas, las mujeres recurrían a corsés y ajustados ropajes que restringían el movimiento y a menudo la respiración. No se trataba de una moda cómoda, sino de una armadura con la que se vestían para cumplir con las expectativas. Era una especie de sufrimiento en nombre de la belleza, donde cada atadura, cada pliegue de tela, era un recordatorio constante de la presión por encajar en un ideal casi inalcanzable. Este esfuerzo por la perfección no era solo físico. Había un componente moral y espiritual muy fuerte ligado a la belleza. Una mujer bella era, en teoría, una mujer virtuosa, piadosa y pura.
La palidez, por ejemplo, no solo denotaba riqueza, sino también castidad y un estilo de vida resguardado del mundo exterior. Los cabellos cubiertos, especialmente en mujeres casadas, eran un signo de modestia y devoción. Es decir, la belleza no era solo lo que veías, sino también lo que se esperaba de ti. Era una especie de reflejo externo de tu valía interna, lo que añadía una capa de presión inmensa a las ya difíciles expectativas físicas. La sociedad no solo te juzgaba por tu apariencia, sino que esa apariencia era una ventana a tu alma, a tu carácter. Y no olvidemos el maquillaje, o más bien, la ausencia de él, o su uso muy sutil, en contraste con lo que podríamos pensar. A diferencia de las exuberantes aplicaciones de cosméticos de otras épocas, en la Edad Media la idealización se inclinaba hacia una belleza más natural, o al menos una que pareciera natural. Los labios debían ser rosados de forma saludable, y las mejillas con un rubor ligero, como si la propia naturaleza te hubiera bendecido con esa frescura. Pero claro, esto implicaba que si no nacías con esas características, tenías que ingeniártelas. Se usaban extractos de plantas para teñir los labios y las mejillas, y se evitaban los colores fuertes o llamativos, que se asociaban con la vulgaridad o con las mujeres de mala reputación. La idea era realzar la belleza innata, no transformarla radicalmente. Era una paradoja. Se buscaba una perfección que no parecía ser un esfuerzo, cuando en realidad conseguir esa apariencia sin esfuerzo requería un trabajo considerable. Ahora, y para ponerle un broche de oro a esta brutalidad estética, hay que hablar del ideal del cabello rubio. Sí, el cabello claro era una obsesión en muchas culturas medievales, un símbolo de pureza y belleza casi angelical. Pero si no nacías con esas hebras doradas, ¿qué hacías? Pues te las arreglabas. Había métodos caseros, como lavados con orina o mezclas de azafrán y limón para intentar aclarar el pelo. Imagina el olor, la textura, la paciencia que se requería para algo tan básico como cambiar el color de tu cabello. Y esto sin hablar de los resultados, que seguramente distaban mucho de la publicidad de un tinte moderno. La búsqueda de este ideal rubio era tan fuerte que algunas mujeres incluso se exponían al sol durante horas con el pelo empapado en estas soluciones, con los consiguientes riesgos para la piel y el cuero cabelludo. Y no solo las mujeres estaban bajo este microscopio de la belleza. Los hombres también tenían sus propios estándares, aunque quizás menos rigurosos en cuanto a la modificación corporal. Para ellos la caballería era el ideal. Un hombre debía ser fuerte, valiente, hábil en el combate y, por supuesto, tener una apariencia que reflejara estas virtudes. La barba, por ejemplo, iba y venía en popularidad, pero siempre con un cierto aire de virilidad y sabiduría. El cabello corto y bien cuidado era a menudo la norma, no por vanidad, sino por practicidad en la batalla o en la vida diaria. La complexión física debía ser robusta, capaz de soportar las exigencias de la guerra y el trabajo. No se trataba de abdominales marcados, sino de una fortaleza funcional, una que permitiera cargar una armadura pesada o empuñar una espada durante horas. La belleza masculina medieval, en esencia, era un reflejo directo de la utilidad y el rol del hombre en una sociedad que valoraba la acción y la protección. Entonces, cuando miramos las pinturas y los textos de la época, podemos apreciar cómo estas normas tan estrictas influyeron no solo en la vida cotidiana, sino también en el arte y la literatura. Los ideales de belleza medievales no eran solo una cuestión de vanidad superficial, eran un reflejo profundo de las creencias religiosas, las estructuras sociales y los roles de género. La búsqueda de la palidez, la frente despejada, el cabello rubio o la figura esbelta no era solo para verse bien, sino para encajar, para ser aceptado, para cumplir con un ideal de perfección que era, a menudo, inalcanzable para la mayoría. Era una lucha constante contra la naturaleza, contra la propia genética, en una época donde los recursos y los conocimientos eran muy limitados.
La brutalidad no residía solo en los métodos, sino en la imposibilidad de satisfacer plenamente esas expectativas, dejando a muchos con la sensación de no ser suficientemente bellos. Y así, nos damos cuenta de que la belleza medieval no era una cuestión de libertad de expresión o de diversidad, como la concebimos hoy. Era una camisa de fuerza, un molde del que era difícil escapar. Era una belleza impuesta, una que te obligaba a adaptarte a un ideal que para la mayoría era una quimera inalcanzable. La presión social era inmensa, y la falta de recursos y conocimientos médicos hacía que los intentos por alcanzarla fueran a menudo peligrosos y dolorosos. En definitiva, los estándares de belleza medievales eran brutales precisamente por su inflexibilidad y por las exigencias casi inhumanas que imponían a quienes vivían bajo su sombra. La lección quizás es que la verdadera belleza siempre había sido un concepto cambiante, pero las consecuencias de intentar alcanzar un ideal imposible, eso sí que es una constante en la historia. Y así, nos damos cuenta de que la belleza medieval no era una cuestión de libertad de expresión o de diversidad como la concebimos hoy. Era, por el contrario, una camisa de fuerza cultural, un molde inflexible del que resultaba extraordinariamente difícil escapar para la inmensa mayoría de la población. No se trataba de una elección personal sobre cómo querías presentarte al mundo, sino de una imposición social que dictaba con mano de hierro lo que era considerado aceptable, y más aún, deseable. Era una belleza impuesta, una que te obligaba a adaptar cada rasgo de tu ser, cada centímetro de tu cuerpo, a un ideal que para la mayoría era una quimera inalcanzable, una fantasía casi de cuento de hadas que solo unos pocos privilegiados podían siquiera soñar con rozar. Piensen en la presión constante, no solo por parte de la élite o de los artistas de la época, sino de la propia comunidad. La sociedad medieval, con su estructura jerárquica y su profunda religiosidad, no dejaba espacio para la disidencia estética. Si no te ajustabas, podías ser objeto de burla, de crítica velada o incluso de sospecha. La falta de un cutis pálido, por ejemplo, no solo indicaba un origen humilde y una vida de trabajo manual, sino que podía ser interpretada como una falta de delicadeza o de pureza. Una mujer con el cabello suelto o demasiado llamativo podría ser vista con recelo, asociándola quizás con una moral dudosa en una época donde la reputación femenina era un pilar fundamental. Esta presión social era inmensa y permeaba todos los aspectos de la vida, desde las posibilidades de matrimonio hasta la percepción de tu carácter y virtudes. Además, la falta de recursos y conocimientos médicos y cosméticos modernos hacía que los intentos por alcanzar estos ideales fueran a menudo peligrosos y dolorosos. No existían los productos seguros y testados de hoy en día. Hablamos de ungüentos a base de plomo que causaban envenenamiento crónico, de mezclas de hierbas con efectos inciertos, o de depilaciones rudimentarias que podían provocar infecciones graves y desfiguraciones permanentes. La higiene era precaria en la mayoría de los estratos sociales, y las enfermedades cutáneas eran comunes, lo que hacía aún más difícil conseguir esa piel inmaculada que tanto se valoraba. Cada intento de embellecerse era una apuesta, un riesgo para la salud y el bienestar. No era un simple ritual de belleza, sino un acto de fe ciega en remedios tradicionales que a menudo hacían más mal que bien, dejando a las personas con cicatrices físicas y emocionales por intentar encajar. La brutalidad de estos estándares no residía únicamente en los métodos utilizados para alcanzarlos, sino, y quizás de manera más profunda, en la imposibilidad inherente de satisfacer plenamente esas expectativas para la gran mayoría de la población. La genética, la dieta, el trabajo diario, las condiciones de vida, todo conspiraba para que la mayoría de las personas estuvieran muy lejos de esas figuras etéreas representadas en los manuscritos iluminados o en las esculturas. Los cuerpos de la mayoría de los campesinos, curtidos por el sol y el trabajo duro, distaban enormemente de la etérea palidez de una dama noble.
Esto dejaba a muchos con la sensación constante de no ser suficientemente bellos, de no cumplir con lo que la sociedad les exigía. Era una fuente de frustración, de inseguridad, de una lucha interna por encajar en un molde diseñado para unos pocos. Consideremos, por ejemplo, cómo este concepto de belleza se ligaba también a la narrativa de la pureza y la piedad. Una mujer con un aspecto ideal no solo era físicamente atractiva, sino que se creía que su belleza externa era un reflejo de su bondad interior, de su devoción religiosa. Una piel blanca, por ejemplo, podía asociarse no solo con la nobleza, sino con la pureza virginal o la piedad de una monja. Esta concepción elevaba la apuesta. No solo se trataba de lucir bien, sino de ser buena. Y si no lucías bien según los cánones, ¿qué decía eso de tu alma? Esta carga moral añadía un peso psicológico enorme, transformando la belleza en una especie de virtud obligatoria, en lugar de una cualidad natural y diversa, haciendo que la imperfección física se sintiera como una falla moral. Y no olvidemos el rol de la aristocracia y la Iglesia en la perpetuación de estos ideales. Ellos eran los principales consumidores y patrocinadores del arte, los que dictaban las modas y los valores. Los retratos de la nobleza en las miniaturas de los libros o en las tapicerías mostraban a menudo a damas con frentes altas y despejadas, cuellos largos y pieles inmaculadas, reforzando la idea de que esa era la única forma de belleza aceptable. Los sermones y los textos religiosos también contribuían a la idea de la modestia y la pureza, que se reflejaban en la vestimenta y la apariencia. Las damas de la corte, al seguir estas tendencias, se convertían en modelos a seguir, creando un efecto dominó en el resto de la sociedad, aunque el acceso a los medios para replicar esa perfección fuera casi imposible para la gente común. Este fenómeno de la belleza medieval nos ofrece una ventana fascinante a la psicología social de la época. No era simplemente una cuestión de vanidad superficial, sino un intrincado entramado de poder, estatus y control social. La apariencia no era solo un gusto personal, sino una declaración de quién eras, a qué clase pertenecías y qué lugar ocupabas en el orden divino y terrenal. Las presiones para ajustarse a estos estándares eran tan intensas que llevaban a las personas a soportar incomodidades, dolores y riesgos para la salud, todo en pos de un ideal que en su esencia estaba diseñado para ser exclusivo y difícil de alcanzar. Era una forma de distinción, un muro invisible que separaba a los bellos y virtuosos de los comunes y defectuosos. En definitiva, y para reflexionar sobre lo aprendido, los estándares de belleza medievales eran brutales precisamente por su inflexibilidad implacable, por la presión social abrumadora que generaban y por las exigencias casi inhumanas que imponían a quienes vivían bajo su sombra. La lección que podemos extraer de esta inmersión en el pasado es clara. La verdadera belleza siempre a mi fin ha sido un concepto esquivo y cambiante, moldeado por la cultura, la religión y el poder. Sin embargo, las consecuencias de intentar alcanzar un ideal estético que es, por su propia naturaleza, inalcanzable y a menudo perjudicial, eso sí que es una constante dolorosa que resuena a lo largo de la historia. Nos recuerda que aunque hoy tenemos más libertad y diversidad en nuestras expresiones de belleza, la presión por la perfección aún persiste en muchas formas, solo que con filtros digitales y métodos cosméticos diferentes, pero con la misma raíz de inseguridad si nos dejamos atrapar por ellos. En definitiva, y para reflexionar sobre lo aprendido, los estándares de belleza medievales eran brutales precisamente por su inflexibilidad implacable, por la presión social abrumadora que generaban y por las exigencias casi inhumanas que imponían a quienes vivían bajo su sombra. No era una cuestión de mero gusto o preferencia, sino una compleja red de imposiciones culturales, religiosas y económicas que dictaban qué era aceptable y qué no. La piel blanca, por ejemplo, no era solo una moda, sino un distintivo de la élite que no se exponía al sol, una marca de estatus social y riqueza.
De igual forma, una frente alta y despejada, obtenidas a menudo con dolorosos métodos de depilación, se asociaba con la inteligencia y la nobleza, mientras que una figura esbelta pero con una ligera redondez abdominal hablaba de fertilidad y recato. Cada rasgo, cada modificación, tenía un significado profundo en una sociedad donde la apariencia externa se consideraba un reflejo del alma y el carácter. La lección que podemos extraer de esta inmersión en el pasado es clara. La verdadera belleza siempre ha sido un concepto esquivo y cambiante, maleable como la cera, moldeado por la cultura dominante, la religión y el poder de cada época. Lo que hoy nos parece absurdo o cruel, en la Edad Media era la norma, un ideal al que se aspiraba con gran esfuerzo, a menudo a costa de la salud y el bienestar. Sin embargo, las consecuencias de intentar alcanzar un ideal estético que es, por su propia naturaleza, inalcanzable y a menudo perjudicial, eso sí que es una constante dolorosa que resuena a lo largo de la historia de la humanidad. Es un eco que nos persigue desde las cortes medievales hasta las pantallas de nuestros teléfonos móviles, donde las nuevas tecnologías y los filtros digitales nos presentan una versión retocada de la realidad. Un ideal de perfección que, aunque diferente, sigue siendo una quimera. Nos recuerda que, aunque hoy gozamos de mucha más libertad y diversidad en nuestras expresiones de belleza y en la forma en que nos presentamos al mundo, la presión por la perfección aún persiste en muchas formas sutiles y no tan sutiles. Ya no usamos ungüentos de plomo ni nos depilamos la frente con pinzas dolorosas, pero nos enfrentamos a otros desafíos. Imágenes retocadas digitalmente, dietas extremas, cirugías plásticas que prometen transformar por completo nuestra apariencia. La búsqueda de la validación a través del aspecto físico sigue siendo una fuerza poderosa, y la insatisfacción con nuestra propia imagen es una batalla que muchas personas libran a diario. La historia medieval nos muestra que esta lucha no es nueva. Es una herencia de una búsqueda de ideales inalcanzables que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. La próxima vez que pienses en la belleza o sientas la presión de un estándar, recuerda a esas damas y caballeros medievales, atrapados en su propia definición de perfección. Sus historias nos enseñan una verdad universal. La autenticidad y el bienestar personal deberían prevalecer siempre sobre cualquier ideal impuesto. Si esta inmersión en la brutalidad de la belleza medieval te ha hecho reflexionar, o si te ha ayudado a conciliar el sueño con una historia diferente, no olvides suscribirte al canal y darle un gran me gusta para no perderte nuestras próximas aventuras por los rincones más fascinantes y a menudo sorprendentes de la historia. Hasta la próxima historia.